Hace 5 años, estaba atrapado en un trabajo que me aburría. Miraba a mi amigo de la infancia, Daniel, que acababa de recibir un maravilloso ascenso. La envidia se apoderó de mí. La sensación de estancamiento era tan fuerte que decidí explorar una antigua tienda de curiosidades que había visto. Sentía que había algo especial en aquel lugar. Al entrar, me sorprendió un pequeño relicario. Era extraño y parecía vibrar con energía. El anciano propietario se acercó y me habló de un pacto antiguo para obtener éxito. Me dejé llevar por sus palabras y en un momento de desesperación acepté su oferta. Las semanas siguientes fueron como un sueño. Mi carrera despegó. Recibí un aumento y un nuevo proyecto que me emocionaba. Todo parecía ir bien. Pero pronto, cosas raras comenzaron a suceder. Una noche, mientras trabajaba, sentí que alguien me observaba. Miré por la ventana y vi sombras moviéndose en la calle. Mi corazón latía rápido y un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que quizás era solo mi imaginación, pero no podía quitarme la sensación. A medida que los días pasaban, los eventos extraños se intensificaron. A veces, escuchaba risas que parecían seguirme. Una tarde, caminando por la acera, vi una figura oscura al final de la calle. Me miró y supe que me conocía. Me detuve, con el corazón en la garganta. Algo oscuro me unía a esa figura. Algo que no entendía. Mi vida se convirtió en una carga. Mi trabajo, que antes disfrutaba, ahora me asfixiaba. Tenía pesadillas y días en que apenas podía concentrarme. Me preguntaba qué había hecho al aceptar ese pacto. Las risas se repetían, resonando en mi mente. Inclusive comencé a ver a Daniel en mis pensamientos, como si una sombra lo conectara conmigo. Una noche, mientras trataba de quedarme dormido, escuché un susurro. Era claro, resonante. ¿Por qué quieres escapar? Mi piel se erizó. Miré a mi alrededor, pero estaba solo en la oscuridad. Mi apartamento no se sentía familiar. El aire estaba cargado de un frío inquietante. Cada rincón parecía tener su propio secreto oscuro y cada sombra parecía tener vida. Decidí mirar el relicario que había guardado. Lo sostuve en mis manos temblorosas, con la esperanza de que pudiera liberarme. Pero, al hacerlo, sentí una presión creciente. Era como si el pacto me reclamara, un tirón hacia lo desconocido. Intenté recordar lo que me había dicho el anciano. Debes ser cuidadoso con lo que deseas. De repente, comprendí que había algo más que solo éxito. Había un costo oculto. Esa noche me despertó un grito distante. Me levanté, temblando. Me asomé a la ventana y allí estaba la figura de Sombra, más cerca que nunca. Su mirada penetrante fue suficiente para helarme. Mi corazón latía descontrolado. Me pregunté si podía romper el pacto, si había algún medio de deshacer lo que había hecho. Dejé caer el relicario al suelo y mientras lo hacía, oí una voz detrás de mí. ¿Por qué deseas escapar? Me detuve. Me giré lentamente, pero no había nadie. Solo estaba yo, y el eco de mis decisiones pasadas resonando en la oscuridad. Capítulo 2. Esa noche no pude dormir. Las sombras que antes se deslizaban por los rincones de mi mente, ahora eran una presencia palpable. Me pasé horas deambulando por la sala, tratando de convencerme de que lo que había visto no era real. Pero apenas cerraba los ojos, la figura oscura regresaba, y siempre parecía estar más cerca. Cuando amaneció, decidí que necesitaba respuestas. El relicario que había caído al suelo brillaba débilmente en la luz del día. Me agaché para recogerlo, sintiendo un escalofrío recorrerme. ¿Qué había hecho al aceptar aquel pacto? Con esa pregunta como telón de fondo, me vestí y salí de casa. No podía quedarme más tiempo encerrado. Caminé hasta una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Era un lugar que solía frecuentar cuando las cosas iban bien. Pedí un café y traté de relajarme, buscando distracciones.
pero incluso el aroma del café fresco no podía alejar los pensamientos oscuros. Daniel entró en mi mente. Su éxito me golpeaba como un recordatorio constante de mi decisión equivocada. Mientras tomaba un sorbo, sentí que alguien me miraba. Al girar la cabeza, vi a una mujer de cabello oscuro sentada en una mesa cercana. La observé por un momento, y sentí como si su mirada penetrara en mi alma. Me estremecí y bajé la vista, intentando ignorar la sensación inquietante. Esa mirada me resultaba familiar, pero no lograba recordar de dónde. Esa sensación no me dejaría en paz. Al salir de la cafetería, decidí caminar por un parque cercano para despejarme. El aire fresco me ayudaba, pero todavía estaba en una especie de trance. La risa de los niños jugando y el canto de los pájaros parecían extraños en comparación con la oscuridad que sentía en mi interior. De repente, ese susurro volvió a resonar en mi mente. ¿Por qué deseas escapar? Me detuve en seco. Era la misma voz que había oído la noche anterior. Miré a mi alrededor, pero las risas y los sonidos del parque opacaban el eco de su pregunta. Decidí que necesitaba deshacerme del relicario. ¿Pero cómo? ¿Era posible romper el pacto? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo. Miré hacia el lado y vi cómo una rama se rompía, dejando caer una sombra en el suelo. Me asusté, pero al fijar la vista, me di cuenta de que la figura oscura que había visto en la ventana estaba de pie al borde del parque, observándome. Mi corazón se disparó, y un grito ahogado salió de mis labios. La figura avanzó lentamente, y esta vez pude ver su rostro. Una mezcla de tristeza y reproche. No era el monstruo que había imaginado, sino algo que me resultaba familiar. Mi mente regresó a aquella noche en la tienda, a las advertencias del anciano. ¿Qué quieres de mí? La pregunté en voz baja, pero mi voz temblaba. La figura se detuvo, y de pronto, el aire se volvió denso como el plomo. La mirada de la sombra abrumaba mi ser, haciendo que me sintiera atrapado. En un instante, comprendí que la figura no era solo una manifestación de mi miedo, era un símbolo de la carga que había asumido. ¿Qué debo hacer para liberarme?, grité, sintiendo que las palabras escapaban de mi boca sin control. La figura extendió su mano señalando hacia el relicario que aún ocultaba en mi bolsillo, y un eco resonó en el aire. Todo tiene un precio. Retumbó la voz, ahora más clara que nunca, llenando el parque con su resonancia. El ambiente se volvió tenso, y un frío recorrió mi espalda. La luz del día pareció desvanecerse. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de mi pacto, pero una nueva duda me asaltó. ¿Estaría preparado para descubrir el precio que realmente debía pagar? Capítulo 3. El aire se volvió aún más frío, como si el tiempo mismo hubiera detenido su marcha. La figura seguía frente a mí, un recordatorio constante de la elección que había hecho. Cerré los ojos por un momento, intentando evitar la desesperación que empezaba a apoderarse de mí. Tenía que actuar, y rápido. La figura continuó con la mano extendida, y sentí un impulso, como si su presencia vibrara en el aire a mi alrededor. «Debes elegir», insistió haciendo énfasis en cada palabra. La urgencia en su voz resonaba en mi pecho. No sabía si el eco provenía de su ser o de mi propio miedo. Desesperado busqué una respuesta. ¿Elegir qué? ¿Cómo puedo romper esto? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera reflexionar. Noté cómo su mirada parecía iluminarse con una comprensión absoluta. Un instante después, el frío se volvió un poco más soportable. Todo lo que deseas tiene un costo. Su voz se tornó susurrante, como si impregnara con su mensaje cada rincón del parque. Todo lo que deseaba. Mi mente se llenó de imágenes de lo que había perdido, pero no podía pensar en eso ahora. Solo necesitaba liberarme. ¿Qué precio debo pagar? ¡Dímelo!,
grité, sintiendo que la frustración se mezclaba con el temor. La figura asintió lentamente, como si ya esperara esa pregunta. Tu ambición, tu facilidad para desear lo que otros tienen sin considerar el vacío que dejas. Su voz resonaba en mis oídos. La empatía en su mirada me hizo dudar de que me estuviera atacando. Pero al mismo tiempo, lo que decía era una verdad desgarradora. Recordé cómo había utilizado a Daniel como un peldaño, cómo había dejado que la envidia guiara mis decisiones. Pero, ¿cómo puedo cambiar? ¿Qué se supone que debo hacer? Mis lágrimas comenzaron a reunirse en la comisura de mis ojos. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera que el tiempo se me estaba escapando. La figura retrocedió un paso, y el espacio se volvió más tenue. El primer paso, dijo, es enfrentar frente a frente la envidia que ha manejado tu vida. Puedes intentar deshacerte de mí, o puedes aprender lo que significo. Tienes que elegir el camino que tomarás. Nuevas voces comenzaron a resonar en mi mente. Imágenes de sombras del pasado. La risa burlona de mis compañeros, incluido Daniel. Los comentarios sobre mi potencial y sobre lo que había perdido. Era tiempo de despedirme de esa parte de mí. ¿Pero era posible? Decidí. No puedo quedarme aquí, murmuré, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban con la decisión. Al mirar a la figura, algo en su expresión cambió. Era como si la tristeza y la comprensión se mezclaran. Recuerda quién eres, no quién quisieras ser. Con esas palabras flotando en el aire, la figura dio otro paso atrás, profundizando la sombra que cubría su rostro. Sentí que su esencia se evaporaba, como bruma disolviéndose en la luz del sol. No estaba el final, sino el inicio de algo. Esa sombra no se había ido del todo. Tenía que actuar, tomar el control de mi vida. Pero al dar un paso hacia adelante, mi piel se erizó. Un nuevo frío recorrió mi espalda. El camino era incierto y sentía que próximas decisiones se avecinaban. Algo me miraba desde las sombras, algo más que la figura del parque. Me di la vuelta, y mis nervios estallaron en pánico. Alguien o algo se acercaba, haciendo que el aire a mi alrededor se volviera denso nuevamente. El miedo empezó a tomar control, y con él, una pregunta que me aterraba. ¿Y si el verdadero precio aún estaba por venir? Capítulo 4. Retrocedí unos pasos. La incertidumbre apoderándose de mí. La figura que había desaparecido dejó un vacío en el aire, pero la nueva presencia se hacía cada vez más real. Escuché un crujido detrás de mí, un sonido apagado que provenía de entre los árboles. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar el sendero que estaba frente a mí. ¿Quién está ahí?, pregunté tratando de sonar firme, aunque cada fibra de mi ser temía la respuesta. Los pasos se acercaban, y por un breve instante, el pánico me hizo querer correr, pero me quedé en su lugar como un ciervo atrapado por los faros de un coche. Una figura emergió de las sombras. El corazón me latía a 1000 por hora. Reconocí ese rostro. Era Daniel. Su expresión era sombría, tensa, como si llevara una carga pesada. «No debiste volver aquí», dijo con voz grave. No se acercó. Mantuvo la distancia como si temiera que algún daño pudiera alcanzarlo si lo hacía. «¿Qué quieres?», respondí, sintiendo que las dudas empezaban a transformarse en desesperación. «¿Qué haces aquí?». «Vine a advertirte», contestó, y su mirada se endureció por un instante. «No estás solo en esto. Aquella figura que viste no es solo tu sombra, es un reflejo de lo que has hecho». Sus palabras me golpearon como una ola de frío que se desbordaba sobre mí. «Yo no...», comencé, pero él me interrumpió. «Lo que deseas ha tenido un costo, no solo para ti, sino también para quienes te rodean», dijo. Y cada palabra destilaba la amargura de un pasado compartido. Recordé cómo siempre había estado en segundo plano, cómo lo había considerado un rival en lugar de un amigo.
La culpa empezó a aflorar, pero aún no estaba listo para enfrentarla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, el resentimiento brotando. La rabia se mezclaba con el miedo en una lucha interna. Lo intenté, pero tú no escuchabas, respondió. Sus ojos brillaban con la tristeza que yo había ignorado. Siempre fue sobre ti. Nunca pensaste en lo que dejabas atrás. El aire a nuestro alrededor parecía cargar con promesas rotas y sueños perdidos. Cada palabra que decía resonaba en mi mente, revelando aspectos de mí que había decidido ignorar. Sentí que el peso del pasado comenzaba a asfixiarme, pero había algo más. Una pregunta que se me antojaba urgente, una nueva preocupación. ¿Qué más sabes? Pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. En el fondo, sabía que había muchas piezas que faltaban. Daniel se acercó un poco, como si esa distancia entre nosotros ya no importara. Hay más en juego de lo que imaginas. La figura no solo representa tu envidia, también es un recordatorio de tu pacto, dijo, y su voz se tornó seria. El precio que pagas es más alto de lo que te has permitido ver. Mis piernas temblaron ante su revelación. Recordé esa conversación, ese momento impulsivo que había pensado que quedaría en el pasado. Un pacto que creí que podía controlar. Pero ahora, la realidad estaba abriendo su cruda verdad. Entonces, antes de que pudiera procesar todo, algo cambió en su mirar. Una sombra oscura cruzó su rostro, y en un instante, la atmósfera cambió. La claridad que había empezado a formar se volvió bruma. Al mirar hacia atrás, sentí una presencia, más fuerte, más abrumadora. Antes de que pudiera girar del todo, un grito resonó en el aire. Un eco desgarrador que me heló la sangre. Un nuevo terror se apoderó de mí. «Daniel», grité, pero él ya estaba retrocediendo, cada paso imprimiendo la sensación de que el tiempo se escapaba. Y el verdadero precio de mi elección había empezado a cobrar forma. Capítulo 5. El eco del grito resonó en mis oídos mientras la figura detrás de mí se hacía más nítida, empujando el miedo a un nuevo nivel. Daniel se detuvo. Su rostro era un mar de preocupación. «¡Corre!», gritó, y en su voz había un tono de urgencia que no podía ignorar. Sin pensarlo, volví la vista hacia la sombra que avanzaba. No había tiempo para entender. Un instinto primitivo me impulsó a correr. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me adentraba en el bosque, el aliento entrecortado y el corazón agitado, rebotando en mi pecho. Los árboles pasaban volando a mi alrededor, pero la sombra parecía seguirme, como un depredador acechando. Me daba cuenta de que no solo estaba huyendo de la oscura figura, sino también de la verdad que Daniel había revelado. Cada paso que daba era un intento frustrado de escapar de la culpa, de los secretos que pesaban sobre mi alma. «¡Daniel!», grité de nuevo, pero la respuesta no vino. Todo lo que escuché fue el murmullo del viento junto con mis propios pasos acelerados. La urgencia era palpable, casi física, y aunque mis piernas ardían, no podía detenerme. Sabía que lo que me acechaba no solo era un simple espectro. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió inestable. Tropecé y caí, las ramas afiladas me rasguñaron la piel. Me levanté rápidamente, frotándome las manos contra mis pantalones, pero la sensación de ser observado era aún más intensa. Volteé esperando ver a Daniel, esperando que nos echáramos una mano y escapar juntos. Pero no había nada, solo la oscuridad que se cerraba como un túnel a mi alrededor. Volví a mirar hacia la senda y allí estaba. La figura. Más definida esta vez, con ojos que resplandecían como dos llamas en la penumbra. Recordé las palabras de Daniel. «Es un reflejo de lo que has hecho». Esa idea me aterrorizaba. ¿Qué realmente había desatado? Desear algo, ¿cuántas vidas podría afectar? Traté de enfocarme.
Necesitaba una salida. El aire era pesado, casi opresivo. Miré hacia los árboles buscando un camino. En ese momento, noté un pequeño claro a mi izquierda. Sin dudar, corrí hacia él. Mis pasos resonaban en el silencio, pero sentí la figura detrás de mí, a un paso. Cuando finalmente entré en el claro, me detuve de golpe, mis ojos escaneando el lugar. «¿Dónde estás, Daniel?», murmuré, sintiendo una mezcla de desesperanza y miedo. Entonces, vi algo. En el centro del claro había un objeto en el suelo. Me acerqué, mis manos temblando. Era un pequeño espejo, empañado, como si las lágrimas de muchos hubieran caído sobre él. Miré mi reflejo, y la imagen que vi hizo que se me helara la sangre. Detrás de mí la figura se acercaba, y lo que había jurado no volver a ver, salió de las sombras. No solo era un remanente de mis decisiones pasadas, era una versión distorsionada de mí mismo, con una sonrisa siniestra dibujándose en su rostro. En ese momento entendí, no podía huir ni tratar de esconderme de lo que había hecho. La sombra era parte de mí, y enfrentarse a ella era la única salida posible. Pero, ¿cómo se lucha contra una parte de uno mismo? Antes de que pudiera responder a esa pregunta, la sombra dio un paso adelante y todo se tornó negro. Entonces, todo se detuvo. La atmósfera espesa se disipó y el claro se convirtió en una penumbra que llenaba mis sentidos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué me haría esa figura que parecía conocerme mejor que yo mismo? Capítulo 6. Todo se tornó negro, y por un instante creí que ya no había vuelta atrás. Pero entonces un destello rompió la oscuridad, y encontré mi entorno transformado. El claro no era el mismo. Ahora era un lugar de recuerdos distorsionados, imágenes frenéticas de mi pasado fluyeron ante mí. Vagué por estos vislumbres, donde la risa se mezclaba con llantos, donde lo que una vez había sido cálido se sentía gélido. Vi a Daniel, sonriendo, su mirada llena de confianza. Y luego vi la chispa de la envidia en mis propios ojos, en un instante que recordé con pesar. Aquella vez que decidí olvidar lo que realmente tenía y desear lo de otros. ¿Quién lo hizo? Susurré. Pero la sombra se acercó más. Su sonrisa se amplió, como si disfrutara de mi rabia interna. La figura se mezclaba con los recuerdos y su voz resonó en mi mente. Eras tan ambicioso. Quería más y fuiste demasiado lejos. Te creías invencible. Mi corazón latía rápido y un escalofrío me recorrió. Cada palabra era un golpe, cada recuerdo una herida. «¡Basta!», grité reprimiendo mi miedo. «No eres más que una creación de mis pensamientos». Pero en el fondo, sabía que lo que decía no era cierto. Era mi propia sombra, reflejando mis deseos oscuros y mis decisiones erradas. Las imágenes cambiaron de nuevo. Esta vez me vi haciendo un pacto. La sangre corriendo de mis manos mientras unas palabras eran pronunciadas en un susurro. «Te daré lo que más anhelas, pero habrá un precio». Recordé la sensación de poder, la euforia de obtener lo que quería, y sin embargo, estaba lleno de arrepentimiento. La sombra se deslizó más cerca, tocando mi brazo. Su fría presencia me hizo retroceder. «No puedes escapar de lo que elegiste, te hice lo que eres ahora». Ese eco resonó sin piedad en mi mente. «Soy más que mis errores», afirmé, sintiendo que la rabia se encendía en mí como una hoguera. De repente, comprendí que no estaba solo en esta batalla. Una voz familiar, firme y compasiva, interrumpió la pesadilla. Era Daniel, apareciendo como un faro en medio de la tormenta. «Aquí estoy», gritó. Su voz era clara y me dio la fuerza que necesitaba. «No estás solo, juntos podemos vencerlo». Pero antes de que pudiera responder, la sombra lanzó un grito sordo y el claro comenzó a desmoronarse, como si el mismísimo universo se estuviera rompiendo. «No, esto no puede estar sucediendo».
El miedo regresó, pero esta vez no solo tenía la carga de mi pasado, sino también la promesa de apoyo de mi amigo. Antes que la oscuridad me atrapara de nuevo, me lancé hacia la figura, sintiendo que era el único camino. La sombra retrocedió sorprendida. Al acercarme, comprendí que enfrentarse a ella no significaba destruirla, sino aceptar lo que era. Con los recuerdos y la verdad a flor de piel le grité: «No definirás mi futuro, no más». De repente una luz brillante estalló entre nosotros, uniendo la oscuridad y la claridad en un destello cegador. Por un momento pensé que todo acabaría, pero justo cuando creí que caería de nuevo en la negrura, la calma llegó. La visión del claro se volvió aún más brillante, y cuando abrí los ojos me encontraba de pie frente a Daniel, quien me miraba con esperanzas renovadas. «Lo hemos logrado», dijo él con voz tenue, pero en el fondo supe que la sombra no se había desvanecido por completo. Solo había sido enviada a un rincón de mi mente, esperando la oportunidad de regresar. Mientras la luz se asentaba, supe que mi lucha apenas comenzaba. Pero también supe que no estaba solo, y eso fue un consuelo. El verdadero reto estaba por venir. Capítulo 7. Daniel tomó mi brazo y me condujo hacia la salida del claro. No tenía idea de a dónde íbamos, pero la desesperación me impulsaba a seguirlo. Todo lo que había enfrentado en esa oscuridad parecía borroso ahora, como un mal sueño del que despertaba. Sin embargo, el peso de la sombra seguía acechándome. «¿Ya? ¿Estás bien?», preguntó Daniel, su preocupación evidentemente sincera. Asentí, pero el nudo en mi estómago no desapareció. «Lo que vimos no fue solo parte de tu mente, ¿verdad?». Su voz, aunque tranquila, llevada de dudas. «No lo sé», admití. Todo parecía tan real. Él se detuvo y me miró fijamente. «A veces las partes más oscuras de nosotros pueden tomar vida propia. Tienes que estar preparado». «¿Preparado para qué?», respondí, sintiendo que la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Para lo que venga. La sombra que enfrentaste puede regresar, y si se atreve a hacerlo, deberíamos estar listos para combatirla, juntos». Su determinación iluminó mi incertidumbre, pero en alguna parte de mí, un eco de miedo lo ahogaba. Regresamos al camino que nos llevó al pueblo. A mi mente le costaba no ir de un lugar a otro. La sensación de haber estado en una otra realidad me hacía cuestionar mi entorno. Mientras pasábamos por casas silenciosas, algo en mi corazón se encendía. La sensación de que todo lo que había vivido había sido solo una parte de un juego mucho más grande. Cuando llegamos a la plaza, algo me detuvo. Un grupo de personas se había reunido a mi alrededor, sus rostros tensos y serios. Me dirigí hacia ellos, y entonces lo vi. Sara, con las mejillas empapadas en lágrimas, miraba al suelo. Mi estómago se hundió. «¿Qué pasó?», pregunté, deseando que no fuera lo que temía. «Desapareció», dijo ella, su voz quebrándose. «No puedo encontrar a Julián». Algo frío corrió por mi espalda. Julián, un amigo cercano, había estado junto a mí en aquellos días oscuros de mi pacto. «¿Desapareció?», repetí, tratando de hacer que lo que decía tuviera sentido. «No solo él. Han desaparecido más personas en la última semana», interrumpió un hombre mayor. «Nadie sabe nada. Vimos a Julián por última vez cerca del bosque». Su mirada me atravesó. «El claro», murmuró como si temiera pronunciar la palabra. Mis pensamientos se agolpaban. Una parte de mí ya empezaba a conectar las piezas. La sombra quizás no solo estaba atada a mí, no solo era mi carga, podía ser algo mucho más grande y aterrador. «Debemos buscarlo», dije, sintiendo que la urgencia me empujaba. Daniel se puso al lado, dispuesto a apoyarme. «Voy contigo», dijo, y vi la resolución en sus ojos. Estábamos en medio de la tormenta una vez más, y debía enfrentar lo que acechaba en la oscuridad.
Me dirigí hacia el bosque con un sentido renovado de propósito, pero la sombra seguía en mi mente, en los rincones oscuros que había intentado ignorar. Como si supiera que estaba al borde de enfrentar mi mayor desafío. Nos adentramos en los árboles. El silencio nos envolvía. La angustia me llenaba de preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Qué me esperaba? La sombra y la posibilidad de perder a mis amigos pesaban sobre mí, empujándome a seguir adelante. De repente, escuché un susurro extraño, un eco familiar que me hizo detenerme. «No lo olvides», parecía decir, y un sudor frío bajó por mi espalda. Era mi sombra hablando, una advertencia envolvente. Ahí fue cuando lo vi, una figura entre los árboles, mirando hacia nosotros. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Ya habían encontrado lo que buscaban? Capítulo 8. La figura se moverse lentamente, como si intentara ocultarse entre los árboles, pero sus ojos brillaban intensamente. No podía distinguir bien los rasgos, solo sabía que me observaba. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando en el silencio del bosque. La figura no respondió, pero el brillo de esos ojos me traspasó. Daniel se acercó un poco más, nervioso. «Puede que sea una trampa», susurró, sus ojos sin parpadear de la figura. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía con fuerza. «Sal de ahí». Estoy seguro de que mi voz tembló, pero no podía mostrar debilidad. La sombra que había enfrentado antes me venía a la mente. ¿Estaba ligado a esto? La figura pareció sonreír, aunque no estaba segura. Era una mueca que desencadenó un hilo de desesperación en mí. Entonces se dio la vuelta y comenzó a alejarse. «¡Espera!», grité nuevamente, y sin pensarlo, corrí tras ella. Daniel gritó por detrás, pero mi lógica se desvaneció. Todo lo que sabía era que el destino de Julián podía estar en juego. La figura avanzó rápidamente, pero me las arreglé para seguirla, a pesar del terreno irregular y las raíces que se alzaban del suelo. Caminé entre sombras y claridad, mi respiración entrecortada. «¿Dónde está Julián?», pregunté, más para mí misma que para ella. Las ramas crujieron a mi paso, y pronto la figura se detuvo. Estaba en un claro, el mismo claro donde había tenido mi enfrentamiento con la sombra, un lugar que ahora se sentía completamente diferente. La figura se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro que ya conocía. Era Julián. «¿Julián?», exclamé. La sorpresa me detuvo en seco. Su mirada era distante, como si estuviera atrapado en otra realidad. A su alrededor, una neblina gris se empezaba a formar. «¿Qué te ha pasado?». «No estoy aquí», dijo con voz apagada. «Soy solo una parte de lo que un día fui. La sombra vino por mí». Su rostro lucía desgastado, como si la vida misma se le hubiera escapado. «¿Qué quieres decir?». La confusión y la desesperación se mezclaron en mi pecho. «Tienes que volver. Todos te estamos buscando. Lo que hiciste hace 5 años». Su voz se desvaneció en el aire frío. «Te costó más de lo que imaginas. La sombra no se detiene. Ha venido por mí, y ahora vendrá por ti». Daniel apareció detrás de mí, atónito. «¿Qué está pasando?», me preguntó, su voz baja, llena de preocupación. «El pacto», murmuré. La revelación me golpeó. Mis decisiones, los sacrificios hechos habían traído esto a nuestras vidas. La neblina comenzó a envolvernos, y la figura de Julián se desvaneció lentamente. «No dejes que te atrape», advirtió con un eco lejano, mientras el miedo creciente se apoderaba de mí. «Julián», grité, pero el eco de su voz se desvaneció junto con su figura. En su lugar, la sombra que había enfrentado antes emergió de la neblina. Esta vez no era solo una presencia, era una especie de monstruo hecho de oscuridad pura y desesperación. Sintiendo su creciente fuerza, retrocedí, pero Daniel se quedó a mi lado. «No estás sola», dijo,
y ahí supe que teníamos que enfrentarla juntos o arriesgarnos a perder más de lo que ya habíamos perdido. La sombra se acercaba, una representación de todo mi miedo e inseguridad. Sabía que tenía que actuar. Pero, ¿cómo se lucha contra algo que proviene de tu propio pasado? Un grito resonó en el aire, y un entorno familiar a la vez se desvanecía. La sombra estaba lista para devorarme, y de repente, no sabía qué camino tomar en la oscuridad. Capítulo 9. La sombra se abalanzó hacia nosotros, como un torbellino oscuro que parecía absorber la luz. El aire se volvió denso, y el frío penetrante me hizo temblar. «¡Daniel!», grité, mientras buscaba algo, cualquier cosa, para defendernos. No podía dejar que esto fuera el final. Daniel, con el pánico visible en sus ojos, retrocedió un paso. Sabía que él sentía el mismo miedo que yo, pero había algo en su mirada que me daba un poco de esperanza. Quizá, solo quizá, podríamos enfrentarlo juntos. «¿Qué hacemos?», me preguntó, su voz entrecortada. No tenía respuestas. En este momento mi mente era un caos. La sombra se rió, una risa fría que resonó como un eco en el bosque. «¿Creéis que podéis escapar de vuestro pasado?». La voz era un susurro sibilante, como el viento en una tormenta. «No tengo miedo de ti», respondí, aunque mi corazón se aceleraba. Recordé a Julián, su advertencia, el pacto que cambió todo. Esta sombra representaba mi traición, mi envidia. Debía enfrentarla, pero ¿cómo podía luchar contra algo que emergía de mi propia culpa? Un recuerdo surgió en mi mente, como una chispa. «Daniel, el pacto. Puede que tenga que romperlo», dije, y sentí una pequeña luz de esperanza. «Si puedo recordar cómo lo hice, quizás podamos neutralizar su poder». Daniel asintió comprendiendo mi plan. «Piensa en lo que sucedió, en lo que asumiste», dijo mientras evadía un tentáculo de sombra que se extendía hacia él. Sabía que había más en juego que nuestras vidas. También estaba en juego la vida de Julián. Recordé esa noche, hace 5 años, cuando la ira y los celos me llevaron a hacer un trato. Alguien me susurró al oído, prometiéndome poder a cambio de algo que ni siquiera entendía en ese momento. «La oscuridad nunca olvida», la voz me decía. Era una advertencia, pero la ignoré. La sombra giró a nuestro alrededor, atrapándonos en un remolino. «Tienes que dejarlo ir», decía, como un mantra en mi mente. «No, no te tendré miedo», grité enfrentando la sombra. Sintiéndome más fuerte, avancé, intentando mantener la mente clara. Tenía que recordar, tenía que recuperar el control. «Tú eliges el miedo», se burló, y de repente el claro quedó sumido en una oscuridad total. Cerré mis ojos un segundo, tratando de recordar la libertad que una vez tuve. La imagen de Julián regresó a mí. «Julián, te prometo que volveré a por ti», murmuré sintiendo que mi voz resonaba en el aire vacío. La sombra dudó por un instante, como si mi declaración hubiera resonado en lo más profundo de su ser. Fue lo que necesitaba. Abrí mis ojos y vi que la sombra titubeaba. «El pacto se rompe», dije con una voz más firme. Todo lo que había perdido, toda la culpa que me mantenía prisionera, la liberé. De la nada, una luz tenue comenzó a emerger por detrás de mí. Era Daniel, con una determinación renovada. «¡Juntos!», gritó, entrelazando su mano con la mía. La sombra se encogió, como si el poder de nuestra unión la debilitara. «No, ¿por qué?», gritó, mientras el resplandor nos rodeaba. «Porque esta vez no tememos», respondí, y en ese momento supe que teníamos la fuerza suficiente para deshacer lo que habíamos creado. Pero, justo cuando creía que lo habíamos logrado, la sombra lanzó un último grito desgarrador, un aviso de que nuestra lucha apenas había comenzado. Una risa oscura llenó el aire, y comprendí que aunque habíamos dado un gran paso, otros secretos del pasado pronto estarían a la vista.
Está lejos de terminar, susurré con horror, mientras la luz nos envolvía, y me preparé para enfrentar lo que vendría. Capítulo final. Desperté en una habitación blanca, un lugar que no reconocía. La luz del sol entraba a raudales por una ventana, y el aire olía a desinfectante. Me senté lentamente, con la mente aturdida. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado después de aquel grito desgarrador? Mi corazón se detuvo por un instante al recordar a Julián y esa sombra voraz que parecía devorar todo a su paso. No había rastro de Daniel y una punzada de angustia me atravesó el pecho. ¿Él también había sido atrapado? O peor aún, ¿había enfrentado a la sombra solo? Me levanté de la cama, tambaleándome por la debilidad. Busqué una salida, pero las paredes eran lisas y frías, sin puertas, como una prisión diseñada para mantenerme adentro. De repente la puerta se abrió. Una enfermera entró, su rostro estaba lleno de preocupación genuina. «¿Cómo te sientes?», preguntó. ¿Cómo podía contestar a eso? «¿Dónde estoy?», logré articular, la voz saliendo temblorosa. «Estás en el hospital, tuvimos que estabilizarte, te encontraron desmayado en el bosque y...» Hizo una pausa buscando las palabras. «Tu amigo Daniel está aquí. Está bien, pero está preocupado por ti. Ha estado hablando de sombras, de una lucha que tuviste». El alivio me inundó, aunque la mención de las sombras me devolvió el miedo. ¿Había ronquidos de lo que sucedió? ¿Podía haber recuperado el control sobre lo que había creado? Sentí un nudo en el estómago mientras recordaba a esa figura oscura, sus gritos y la luz que parecía desvanecerse. ¿Lo encontraron?, pregunté, todavía intentando comprender lo que había sucedido. ¿A Julián? ¿Julián? La enfermera frunció el ceño. Las autoridades han estado buscando, pero no hay rastro de él. Solo tú y tu amigo han regresado. Una sombra de culpa se cernió sobre mí. Mi pacto, mi deseo desmedido, había dejado efectos colaterales que nadie había pedido. Una serie de preguntas surgieron en mi mente. ¿Cuál era realmente el costo de mis decisiones? ¿Era suficiente regresar del abismo para garantizar que alguien como Julián no sufriera por mis errores? Finalmente, la enfermera salió para traer más información. Y me quedé allí, solo en esa habitación blanca, pensando en lo que había enfrentado. Ya no estaba seguro de si el pacto se había roto por completo. La sombra podría haber desaparecido, pero la sensación de su presencia seguía acechando mi mente, dejándome con un profundo temor de que podría volver. Pasaron horas antes de que llegara Daniel. Lo vi entrar, su rostro cansado pero aliviado. «¿Qué pasó?», le pregunté, sintiendo que necesitaba respuestas. Una conexión con la realidad interrumpida. Me desperté en el suelo, después de que la sombra desapareció. Pensé que había sido absorbiéndome, que no iba a volver a salir, dijo, su voz temblando. Pero hay más. Durante la lucha, sentí que había un parte de ti que luchaba con todas sus fuerzas. Lo vi despidiéndose de su propia oscuridad, y es por eso que estamos aquí. Pero, ¿y Julián?, inquirí sintiendo el peso de nuestras decisiones. Él era la consecuencia de mi ambición. «No lo sé», contestó, encogiendo los hombros. «Pero tenemos que seguir buscando». La incertidumbre se cernía sobre nosotros como una nube gris. Había algo más que enfrentar, pues el pacto y su costo aún no habían terminado de revelarse, y el eco de la pregunta, «¿por qué deseas escapar?», seguía resonando en mi ser. La posibilidad de que la sombra regresara, que cada decisión que había tomado volviera a atormentarme, me persiguió. Sabía que la lucha no había terminado. Había más que descubrir, más que enfrentar. Cuando finalmente me liberaron del hospital, sentí la brisa fresca en mi rostro. El futuro aún era incierto. La figura oscura siempre presente en la sombra de mi mente. Pero estaba decidido a enfrentar no solo lo que había desatado,
sino también el vacío que había dejado en mí. La búsqueda de Julián y de respuestas había comenzado, dejando de lado el tiempo con solo promesas y un resquicio de esperanza. Nunca volví a mirar atrás.